Bienvenidos amigos de toda cada noticia me lo pone. ¿Cómo andan? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches que nos sintonice en cualquier parte del mundo. Y bueno, arrancando completamente con más de tiempo de opinar, correspondiendo obviamente a la fecha. Y justamente estamos lidiando con uno que otro motivo, pero al menos completamente que el calendario puede ser algo tormentoso, pero incluso bastantemente algo que quiero dar opinando al respecto. Y por cierto, panas, sí, y como verán, y no es ni siquiera nada secreto que obviamente de que quiero decir honestamente, nuestro compañero Luna Browning, Gustavo Mendivi Chocona, por fin se hizo historia. Y no digo completamente como si hubiera liquidado el fin del mundo, no, pues. No, me refiero honestamente que nuestro pana, nuestro CEO de la compañía, ha hecho historia y por fin después de 6 años como él mismo había pedido durante todo este tiempo, pues derivando completamente todos los temas que vamos a tocar este día de hoy aquí en Tiempo de Opinar, correspondiendo al cuarto martes de 2023 en este mes de junio. Y vaya que ya se viene la noche de San Juan, ya saben, tomándose una diana, aunque con leche pero con Singani. ¿Cómo olvidar que los completos, o lo llaman acá en Chile, que son completos, pero aquí lo llamo como panchos o salchichas? Sí, salchichas envolvidas en el pan, cubierta con mayonesa, katsu, y por supuesto si que les gusta la mayonesa, también les guste. Ah, cierto, y me olvidaba decirles que realmente nada de quemado, por supuesto. Ojo, nada de quemado. Bueno, dejemos a un lado completamente algunas que otras presentaciones. Arrancamos completamente lo que significó para todos ustedes que el tiempo de opinar correspondiendo a la fecha en el día de hoy. Les habla Cristian contra Gesol para correspondiéndose, para prepararnos completamente todos los temas más bien. No es un tema muy específico, pero sí es un tema bastante que puedo decirlo con total sinceridad. Es que ese programa es muy especial y quiero dedicar completamente, ya que son 2 o 3 temas que quiero abordar completamente durante esa noche, pero al menos voy a reducirlo por mi propia cuenta, puedo decirlo. Como verán, el pasado junio del año pasado ha celebrado completamente nuestro programa de Tiempo Opinar y como verán, nuestro programa ha llegado obviamente a cumplir un año desde su debut en junio de este año. Ay, este tema me trae un poquito de recuerdos completamente desde que empecé completamente este programa, que a un principio era bastante algo lógico. Pero sin embargo, estamos hablando de un programa que marcó un antes y un después. Y lo dudo porque esta es una fiesta bastante algo que pasaría desapercibido. Pero voy a tocar 2 o 3 temas al respecto completamente esta semana. Por lo tanto, arrancamos completamente nuestro primero, que es la primera parte que vamos a arrancar. Y es hablar reflexionadamente sobre Tiempo de Opinar, nuestro programa. Para ser sincero, el programa nos costó obviamente a lo largo de diferentes complicaciones, sobre todo en el tema del calendario, pero también hay otras razones que obviamente que tienen que ver con, por ejemplo, el tema de la calendarización, algunas que otras pendejadas y otras cosas. Pero si bien el programa empezó completamente con el pie derecho, asegurando completamente lo que significó este cambio que a algunos les guste y a otros no. Pero resulta que esto ya es bastante lógico de mi parte, tocando de forma un poquito más desquiciado, hablar sobre esos temas un poco fuera de lo normal. Pero dudo que ya estamos comenzando a tener nuevos cambios, nuevas aportaciones y nuevos presentimientos. Pero resulta que ya estamos comenzando a notar diferentes falencias, mejor dicho, que este programa comenzó de uno que otro motivo, pero a la vez ya me contaba completamente de cómo iniciaba estos cambios. Para detallar un poquito más de la contextualización, es todo lo que marcó para mí y como también para ustedes, a lo largo de mis años y por supuesto mi trayectoria, 48 episodios ininterrumpidamente, más de casi un año completando completamente temáticas que hablamos sobre My Little Pony, así como temáticas que tengan que ver con temas relacionados sobre el streaming, el entretenimiento y otros aspectos de la vida cotidiana. Si bien eso es algo bastante ilógico, pero todos sabemos cómo terminaría por ciertas razones ya dichas. Por lo tanto, es un tema bastante que a algunos les gusta y a otros no tanto, pero obviamente el programa inició con el pie derecho. La verdad, me tomé forzadamente de todo tipo de cosas que a él no le gustaba o otras veces intentaba ser sensibilizado.
pero tocando obviamente fuera de lo contexto y de forma bastante lo que es llamativo a la atención. Y también puede ser cruel para muchos y puede ser informativo para otros. Pero hablando así, el tema de opinión no es para crear opiniones o controversias. De hecho, es para dar demasiado la contextualización y sobre todo, hablando seriamente de los temas, no solo creamos teorías. No, ese se depende a un politólogo. ¿Sí? ¿Entienden? Bueno, chiste malo después de todo. Pero resulta que esto ya es bastante lógico que hablar de este programa, no solo que estamos arrancando con un aniversario un poquito más peculiar. Sí, desde junio de 2022, apenas un año desde su debut, haría historia. Y resulta que el programa obtuvo demasiada aceptación por el público. Imagínense de que vamos a exportar durante mucho tiempo en otras plataformas digitales, como hacía el lado informativo nuestro programa hermano. Pues sería único, pero al menos le faltaba un poquito más ganas y por supuesto que haya buenos acuerdos. Por lo tanto, estamos teniendo mejoras, incluso posiblemente necesitamos obviamente nuevos fases, nuevos compañeros para unirnos obviamente a la desmadre. Y eso relativamente es lo que nos falta realmente, porque trabajar Luna Brony y yo, porque somos los únicos que estamos lidiando con esta situación. Pero ustedes como seguidores, es la oportunidad, es la gran oportunidad de iniciar el casting a partir de aquí. Si están aprovechados con el tiempo completo, pues les vamos a indicar ciertos parámetros para así unirse a nuestro crew. Pero hablar completamente de los futuros cambios, resulta que esto va a ser un poco más complicado, pero dependerá con el paso de tiempo si podemos actualizar algunas cosas, pero sobre todo contextualizando de todos los temas que vamos a tocar día tras día y semana tras semana. Es por eso que arrancamos con el primer tema para celebrar nuestro aniversario de nuestro programa. Y así, de forma reflexiva, dando obviamente finalizar el primer acto. Bueno, para continuar un poquito más, un poquito menos, pero vamos a arrancar completamente que es el segundo tema. Y si bien no es tan cortito como lo acostumbrado, pero lo vamos a dividir, como dije, en 3 y ya pasamos un tema. Ahora sí, vamos a tocar con el segundo y tiene que ver con el tema bastante, ya sutilmente que mucho se considera algo como meme, algo que se considera como una ofensa para nuestra cultura. Pero resulta que esto ya es ofensiva para nuestras naciones, para nuestras comunidades, pero sobre todo una en específico. Hablamos de la raza latina. Y no refiero a latina como tal, sino en aspectos un poco más controvertidos y a la vez bastante xenofóbicos y racistas. Sí, muchos conocemos de que durante esos días, sí, y no dudo completamente esa duda, que lo culpan a la creadora. Puede que culpen a los quienes trabajan en el equipo. Pero Disney Channel desde un principio iba a traer demasiadas reacciones. ¿Y cómo funcionaría eso? Fácil, el discurso de odio. Y así funciona de forma tan papeable, de forma termonuclear, que la serie ni siquiera no ha estrenado, porque ya estamos obviamente en temporadas de estrenos. Además, obviamente ya estamos en de que muchas series de la anterior generación ya concluyeron de cierta manera. Ahora sí me comprenden, pues Primos es uno de esos motivos de dónde salió esa controversia y de dónde salió ese mame. Apenas en pleno 12 de junio, mientras obviamente que en México está llorando por la partida de un actor de doblaje, como es el señor Rubén Moya, acá en Estados Unidos todo es lo contrario. Ni siquiera a los días posteriores, Disney optó obviamente en borrar todo, excepto en YouTube. ¿Y dónde están realmente todos los dislikes? A pesar de que existe la ley Copa, pero los que somos mayores de 20 o 25 ya se encuentran realmente. Más de 75, 80, si no me equivoco, hasta la fecha tiene más de 90,000 dislikes. Es decir, que nadie les gustaron, porque la verdad está en contra de lo que significó los principios y preceptos de la sociedad latinoamericana. Pero llamarlos completamente como estúpidos, puedo decir que los estadounidenses son unos pedazos de acá. Son unos idiotas, pues realmente es la situación completamente ya obvia. Y puedo decir que Estados Unidos y México han tenido rivalidades. Bueno, una rivalidad, pues claro que han tenido.
en aspecto cultural, podemos decirlo, y lo comercial ni se salvaría. Resulta que esta serie iba a ser estrenada para este año, pero a poco tiempo, sin ningún tipo de aviso, hasta hicieron la vida de los cuadritos, hacia la creadora, hacia el staff, a todo. ¿Y sabe cuál es la situación de todo esto? Todo por culpa de cierta creadora de porquería. Y no solo eso, también la actriz de voz siempre le acusan diciendo que todo es puro nazi, no quiero censurar esa palabra, pero ya saben a me quiere refiero. Le acusaban realmente a los latinoamericanos por ser nazis gramaticales. Sí, siempre internet obviamente está tanto que malinterpreta completamente cada uno de los argumentos. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién dice la mentira? ¿Quién provocó esto? Pero relativamente Disney sale obviamente en malos términos. Y podemos aclarar que esto relativamente es algo cierto. Lo triste del curioso de ese caso, Oye Primos, pasaría a la historia como más o menos como hiciera como Encanto, la gran papeada hacia la comunidad yankee, hasta la comunidad estadounidense. Y esto no es ni siquiera nada un secreto que Oye Primos no solo se convertiría en un mame, sino se convertiría en lo que significó, lo que juraría destruir a todo su pueblo. Pero también otra cosa que señalaría más en su favor y más en su contra, pues esto quiero decirlo completamente lo que significó una cruda realidad de los estadounidenses. No quiero ser bastante arquetípico con estos temas, pero ya saben cómo terminaría de ese modo. Bien, para ustedes que son estadounidenses nacidos en Texas, en Nueva York, en Orlando, en Miami, en Los Ángeles, San Francisco o hasta Seattle, o en Denver, si algunos que viven en esa gran comunidad latina que relativamente sí existe, hay que pensar conscientemente de que la moda latinoamericana se pasó de lanza, y yo diría que no, y yo diría que otros que sí, pero incluso le llaman latinos a latins, que tiene que ver con y diciéndome, ¿por qué latins? ¿Acaso es inclusivo? ¿Acaso tiene que ver con ese lenguaje? Eso está mal, porque bueno, en nuestro idioma, en nuestra gramática que nos ha enseñado durante varias generaciones, hay que ser cuidadoso con la lengua. Y no solo la forma de hablar, también la forma de escribir, también. Eso sumaría porque, para ser francos, tenemos un pésimo en cuanto al sistema de analfabetización. Sí, resulta que esto podía odiarles a muchos, pero hay personas que obviamente que nunca han sido analfabetizadas. Sí, el alfabetismo existe y por supuesto tomará años de combatir. Incluso hasta el día de hoy aún sigue erradicándolo, pero en aspectos un poco más contextuales. Ay. Ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni nadie está a salvo. Y muchas personas me comentan al respecto de que también tiene que ver con la animación mexicana en Estados Unidos. Si Disney eso falló, ¿qué hay de otras empresas como Nickelodeon o Cartoon Network? Y de hecho funcionan, pero de otras maneras. Pero representa a la comunidad latina, pero nacidos en México y no nacidos mexicanos en Estados Unidos. Cosa que es pura falacia, porque los que son hablados en Spanglish, eso también es una tortura. Incluso hasta peor cantando, obviamente, no sé, estupideces o lenguas soez. Incluso hasta Molotov sabe cantar ese tipo de chingaderas. Resulta que realmente que este tema es bastante amplio y creo que voy a tocar un poco aparte, pero es fastidioso, es molesto, pero sobre todo ni siquiera no toma muy en serio con esta controversia. Solo les gusta joder y más joder. Hasta el día de hoy no lo tomo demasiado muy perspectiva con este tema, pero ya saben cómo terminaría exactamente. Todo una estupidez sin sentido y ni pies y ni cabeza. Habla de Oye Primos, mejor dicho, la serie que lo fundaron tempranamente, porque ni siquiera no ha estrenado. Obviamente estamos hablando de 2023 y estaba dentro de su calendario, pero no hay fecha confirmada, ni siquiera no se reveló el casting, ni siquiera no le dieron oportunidad para aprovecharla. Es como obviamente estamos aplicando el síndrome de Thundercats Row, que al inicio obviamente está presentado con la animación y la gente los odia.
Y esto realmente está simplificando completamente este tipo de factor. Cualquier serie que obviamente quieren crear realmente algo que sea con un toque de comedia o algo, cosa muy simplona, termina siendo cancelado. Y resulta que esto es obviamente lo que debe respetar lo que significó la esencia original y por supuesto que tomen una buena representación. No digo que yo no soy una persona progre porque los progres me la pelan. Ahora me comprende realmente que este es un tema bastante algo serio. Pues eso es realmente porque tocar la comunidad latinoamericana es más que estereotipos. Y miren, hasta Latinoamérica también se enfrenta entre ellos por unas razones aunque sean estúpidas, pero también algunas que otras sí son ciertas, por motivos históricos, económicos, políticos, sociales, morales, deportivos, religiosos, de entretenimiento. Puedo decir exactamente todo este tipo de todas las ramas, pero me cansaría demasiado porque me lastimaría demasiado la lengua, incluso para dolerme el cuello. Pero como dije, el tema de la comunidad latina es bastante no solo castrosa, sino también que los que viven en Estados Unidos, es decir, latinos que no son mexicanos y los que son mexicanos nacidos en su tierra natal, son respetados, pero los que nacen en Estados Unidos son unos idiotas buenos para nada, pero creen que realmente nacen en esa ascendencia. Sí creen que la experiencia les ayuda mucho, pero ustedes también migran a ese país porque quieren tener las tierras de oportunidades. Y puedo decir que eso es cierto, pero también ha tenido consecuencias a largo y mediano plazo. Debe ser obviamente que las políticas de Trump siguen acechándolos y por eso, como muchos sabemos, el título 42 fue la razón que obviamente que muchos migrantes se vayan de regreso a sus orígenes y ya no estarían en este país grande, con mucha libertad, con tanta democracia y con buena estabilidad. ¿Adivinen quién moriría realmente el país sin economía? Exacto. Los migrantes es el motor de todo, incluso hasta lo puedo decir que también tiene buenas posiciones políticas. Pero también puedo decir que sin migrantes Estados Unidos va a caer como potencia. Y lo digo de forma muy perspectiva, que esto iba a ser un costo grande. Porque la mayoría de los... Si hay una cosa realmente que quiero decir opinando de forma personal, que los blancos son cojudos, buenos para nada, no trabajan, y quiere hacer realmente el resto de labor, obvio, hablo de los migrantes. Y esta es realmente esta situación real. Y eso, como dije, sin migrantes el trabajo colapsaría y la economía también. Y adivinen realmente dónde está la problemática. Deberían sentirse obviamente culpables de todas estas cagadas, pero al menos deben tomar muy reflexivamente cómo debe seguir en nuestros próximos. Y por supuesto, hablando con respeto completamente de hablar de esos migrantes, no es ni siquiera nada secreto, ni siquiera para comer, ni para proteger, y nadie más para servir otras cosas que ya saben a lo que refiero. Bueno, panas, con eso voy a concluir completamente el segundo tema y para detallar un poquito más, esto ya se sentía bastante más incómodo después de lo acostumbrado. Ay, perdón por esta parte. Bueno, sí. Resulta que esto es nada de sentido común, pero no tiene nada que ver con ese tema. Después de concluir completamente este segundo tema, y para finalizar, en este aniversario de Tiempo Opina, sí, ya cumplimos un año de todo esto, es momento de terminar completamente lo que significó desde un principio. Y resulta que esto es gracioso, pero es verdad. Bueno, voy a resumir completamente lo que es un tema bastante corto, pero al menos vale mucho la pena de dar mucho seguimiento. Estamos hablando de nada más y nada menos que sí, y lo será. Sí, hablamos de nada más y nada menos que, y la respuesta concreta, los 10 años de Quest Triggers. Sí, el pasado, justamente hace días atrás, creo que se celebró el 10º aniversario. Muchos conocemos la franquicia, amado por muchos, odiado por otros, pero ya en resumidas cuentas ya todos conocemos la franquicia como tal, pero supone que esto iba a planificar completamente como tal y ya estaba dando mucho que hablar. Y si bien esto ya es contextualmente, ya muchos ya lo conocen desde el principio hasta el fin, pero ya sabíamos que obviamente que la franquicia ha tenido mucha división, incluso con lo que tiene que ver con la tercera temporada, y eso explicaría por qué mucha reducción de capítulos.
Pero también tiene que ver que esto tuvo que competir con Mattel en cuanto a la perspectiva, la calidad y las historias. Pero algunas sí se venden bien, pero otras no tanto. Toda la popularidad de Costa Rica tenía muchísima relevancia desde 2013, pero decayeron en 2016. Las leyendas de Delphi para muchos señalaron como una especie de punto culminante de todo. Fetching Gaze es como el final de todo, como una trilogía, pero a partir de las leyendas de Delphi todo cambió, todo ha sido flanderizado por una que otra razón ejecutiva de Hasbro. O de hecho, las compañías juguetes están atravesando por un peor momento, y lo dudo porque esta es la razón principal porque la calidad ha dado mucho cuestionamiento y las historias ya no son como tal. Es por eso que el año siguiente tuvieron que reinventarse, pero exactamente con otro nombre, con otra esencia y alejando completamente las perspectivas, pero manteniendo el mismo espíritu que tuvo que ver con sus primeras trilogías. Pero resulta que el digital sí tuvo éxito, pero en 2009 lo cancelaron. Sí, la historia puede ser muy confusa, pero a la vez entretenida, pero también muy controversial, debido, como dije, el fandom de EP no estaba acostumbrado, ni mucho menos no se dieron cuenta que esto tenía más gustos, como también, porque es el cliché de como cualquier escuela adolescente de otros, pero ya sabía con toda transparencia que esa franquicia se ha tenido muchas cosas que hablar. No dudo porque ya no teníamos mucho más que conocer, pero la historia, esto se habla por sí solo, pero también por su propia cuenta, a tal escala que no tiene ni siquiera nada de sentido de complacer que esto va a ser como tal. Ay, esto ya sentía completamente acostumbrado de lidiar con las temáticas de hoy en día. Y por eso, con eso vamos a concluir completamente el tiempo de opinar. Justamente en nuestra semana de aniversario, y bueno, ya estamos cumpliendo un año desde nuestro debut. Pues, obviamente quiero agradecer completamente a esta oportunidad de este programa, no solo a mí, sino también agradecer a Luna Brony y agradecer a toda la mayoría que nos siguieron completamente. Pero esos tres temas, aunque sean un poquito más confusos, pero a la vez algo serios, pero también resulta algo entretenidos de vez en cuando. Pero hay que ser demasiado muy francos a tocar los temas bastante llamativos. Pero iba a tocar completamente con el tema de sobre... de Misty y el tema de los Kildemar, que obtuvo durante el último especial que tiene que ver con el capítulo 4. Pero eso lo vamos a hacer posiblemente en la próxima semana. Pero esta ocasión no exactamente como muchos lo pintan. Así que muchas gracias por acompañarnos aquí en Tiempo de Oportunidad correspondiente al penúltimo, o mejor dicho, al cuarto martes de junio. Y como ya estamos cerquita de San Juan, no se olvide completamente que nos siga aquí en las noticias me lo pone en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y por supuesto síguenos también en nuestras plataformas digitales para escuchar todo lo que dice en el lado informativo, lo último en la transacción informativa. Si les gusta también mi contenido y voy a volver a subirlo, no se olviden seguirme como @crítico3 sobre la mayoría de mis redes sociales, sobre todo en Twitter, donde expreso completamente todas las estupideces que hacen los datits. Bueno, ya saben a qué dejé. Y por supuesto, antes de irnos completamente, de prepararnos, y ya saben, felicito obviamente al reciente graduado para acompañarnos en esta jornada. Aunque no esté relativamente, no esté presente, pero al menos obviamente los establecemos en nuestro corazón. Muchas gracias por sintonizando Desarrollo Crítico Televisor para acompañarnos aquí en nuestras transmisiones y los esperamos hasta otra oportunidad con más. Y síguenos completamente la programación habitual y los esperamos con más. Saludos, muy buenas noches a todos. Y por cierto, un detalle más para despedirnos. Cierto, y antes de concluirlos, al inicio del programa expresamos completamente a la familia de Chukimia y a todo el grupo de Hachamaku que Dios goce. Sin dudas, esta agrupación dejó obviamente mucho que desear. No solo robaron los instrumentos, sino también los corazones de muchos, y la pérdida de su líder fue la gota que remó el vaso. Y eso nosotros como Folclore Nacional Boliviano expresamos nuestras condolencias y Radio Noticia P no se queda más, porque nosotros como cadena de fandom también somos amantes del folclore latinoamericano. Así que muy buenas noches a todos, saludos y permiso mis panas. Cabarga.